Bien, pues empecemos con las acciones del alma espiritual y del alma racional. En el vídeo anterior ya hemos visto que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Eh, el alma y el espíritu no son dos principios diferentes, sino un solo principio con una distinción potencial entre ellos. En un caso sería la materia, el concepto de materia y forma de los teoría hilemórfica, en otro caso sería la forma. El alma sería la forma. El cuerpo pues tiene los sentidos externos que producen sensaciones, que son los famosos 5 sentidos. Luego tiene también los sentidos internos, menos conocidos, que son los que transforman las sensaciones en percepciones. Y luego tenemos en el alma intelectiva, el alma racional, tiene las facultades de la inteligencia, la voluntad y las potencias sensitivas y vegetativas que animan el cuerpo. El espíritu tiene como potencias o facultades la intuición, que es un conocimiento no discursivo en los sentidos espirituales, y la conciencia, que produce juicios morales, y el corazón, que tiene sentimientos. Aquí la diferencia es potencial y, sin embargo, entre cuerpo y alma la diferencia es esencial. Bien, la realidad exterior entra a través de los sentidos corporales, ya sean internos o externos, y Dios es el único que entra por el espíritu, dando información también al hombre. Bien, veamos cuál es el esquema operativo de todas esas facultades o partes del hombre. Por un lado, el cuerpo le da información al entendimiento, información de la realidad exterior y también información que puede haber sido también producida en el interior del hombre por medio de la imaginación o de la memoria. El espíritu también le da información al entendimiento. Dios es el que produce esa información en último término. El entendimiento lo procesa y lo pasa a la voluntad. La voluntad es, entre el entendimiento y la voluntad, es el alma racional. Y finalmente, pues, actúa el hombre. Bien, pues el objeto del entendimiento es la verdad, que la definición de verdad es adecuación del intelecto a la cosa. El entendimiento funciona bien si el proceso de adecuación entre lo que es un ente y lo que él percibe es correcto. La voluntad, el objeto es el bien. El bien es el ser en cuanto es deseable, apetecible para la persona. Bien, entonces el objeto de cada facultad del alma es, el entendimiento es la verdad. La verdad hemos dicho que es la adecuación del intelecto a la cosa. El espíritu de la verdad, dice nuestro Señor, os guiará hasta la verdad plena. Esta adecuación para el conocimiento completo de la verdad, pues todavía va progresando, como ya vimos en el primer vídeo de toda esta serie, ¿no? Él es el camino, nuestro Señor, la verdad, la vida. Y todo el que es de la verdad escucha su voz, dice nuestro Señor. El objeto de la voluntad es el bien, el ser en cuanto deseable, su definición. Hay 3 tipos de bien, según Santo Tomás: el bien según la honestidad, la utilidad y la delectación, el deleitable. La intuición, el objeto es la verdad, es proporcionar un tipo de conocimiento al entendimiento, por tanto es el mismo objeto de la intuición. La conciencia, el objeto es el bien, es juzgar de lo que hace la voluntad. Y el corazón son estados de ánimo que uno percibe en el proceso de conseguir la verdad y el bien. Bueno, pues estos son los objetos de cada
de cada parte del hombre. Bien, ¿cuál es el centro del hombre? El centro del hombre es donde se toman las decisiones, como en cualquier multinacional, como en cualquier país, un gobierno, etc. ¿Dónde se toman las decisiones en el hombre? La voluntad. La voluntad es el poder ejecutivo. El entendimiento es el que proporciona la información, es su fuente de información. Hay una dependencia absoluta entre entendimiento y voluntad. Esto está en el libro de la sabiduría. Dice, ¿quién habría conocido tu voluntad si tú no le hubieses dado la sabiduría? Necesitamos primero el conocimiento para luego la voluntad, ejercitar la voluntad. Si no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo. La voluntad divina se está refiriendo, o la divina voluntad, está absolutamente en relación con la sabiduría. No es independiente del entendimiento. Por tanto, toda el alma racional, inteligencia y voluntad es el núcleo del hombre y no solo la voluntad. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Poner el acento solo en la voluntad es insuficiente. La divina voluntad siempre debe estar unida al divino entendimiento. Las otras dos partes del hombre, el cuerpo y el espíritu, pues son agentes que proporcionan información al entendimiento. Y así funciona el alma, el hombre, en su interior. ¿Qué es lo que aporta el cuerpo al alma racional? Bueno, los sentidos corporales, que están divididos en sentidos externos, sentidos internos. Los sentidos externos llevan las sensaciones. La vista es la luz y las formas, el oído los sonidos y el lenguaje, el tacto la proximidad, el calor, el dolor, el placer, el gusto y el olfato, el sabor y el olor. Y luego están los sentidos internos. Los sentidos internos son las percepciones. A partir de las sensaciones, nuestros sentidos internos elaboran percepciones. Ahora hablaremos con más detalle. Entre ellos están el sensorio común, que integra las sensaciones en percepciones, la imaginación, que elabora imágenes propias, que no son de los ojos, la cogitativa, que es la selección y utilidad de esas percepciones para la experiencia. Por ejemplo, si vemos un lobo que viene a mordernos, pues inmediatamente reaccionamos y nos alejamos de aquel. Esa es la experiencia de las percepciones. Y la memoria. La memoria es el almacén de los recuerdos. Bien, entonces, ¿cómo es ese proceso de pasar de sensación a percepción? Supongamos eso, un pastel que lo vemos, como tenemos dos ojos, pues tenemos dos imágenes en cada retina, una en cada retina del pastel. Eso es la sensación. Pero inmediatamente hay un proceso rapidísimo del que no nos damos cuenta, que hacemos que veamos claramente que solo hay un pastel. Lo mismo ocurre con este sonido que yo estoy emitiendo. Usted sabe que solo hay una persona, aunque tenga dos sonidos, uno por cada oído. Entonces, esa transformación de las sensaciones en percepciones es el proceso primero que se realiza. Lo realizan los sentidos internos. Y el problema es que pasa muy inadvertido, no nos damos cuenta de él porque es muy rápido. Hasta el modo de hablar lo solemos suprimir. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántos pasteles ve este hombre, pues todos diríamos, pues uno. En realidad deberíamos decir, ver, lo que se dice ver, ve uno en cada ojo, por tanto ve dos. Pero percibe uno. Bien, entonces, los sentidos internos no solo es el sensorio común que une las distintas sensaciones, sino también es la imaginación, la memoria y la estimativa. Vamos a ver sobre todo la imaginación, que tiene especial importancia en todo nuestro funcionamiento.
Bien, los sentidos internos es algo bueno. La imaginación, especialmente, pues ha hecho grandes genios, ¿eh? La imaginación lo que hace es introducir imágenes nuevas que son propias, que no están, vienen de los ojos. Lo que podríamos definirla como soñar despiertos. ¿Mm? La imaginación. La memoria lo que hace es introducir recuerdos, cosas que ya han ocurrido. Bueno, pues veamos las propiedades de la imaginación, que es la que en este momento tiene más relevancia. Primera propiedad de la imaginación es que crea un mundo virtual muy perfecto. Si es un mundo en 3 dimensiones y es un mundo de una sonoridad pues perfecta, ¿no? Por tanto, no solo la imaginación mete imágenes, sino que mete sonidos también. Por ejemplo, todos hemos tenido la experiencia de dormir, de mientras estamos dormidos, pues sentir que nos caemos en el vacío. ¿Cómo vamos a sentir que nos caemos si estamos perfectamente soportados por la cama? Pues porque la imaginación, no es los sueños, no es los ojos. La imaginación nos está dando unas imágenes que nosotros no las creemos, estamos en ese mundo y entonces pues plum, sentimos y nos despertamos. Por ejemplo, si yo les pido que se imaginen un jarrón, su jarrón, raras veces me dicen que es una foto de un jarrón. Su jarrón es un jarrón tridimensional que se podría ver por delante y por detrás. Y en cuanto al sonido, lo mismo. Si queremos, perfectamente podemos tararearnos una sinfonía. Y dentro la oímos perfectamente. Bien, entonces lo importante es que la imaginación y la memoria también, principalmente la imaginación, la memoria tiene alguna variación. La imaginación actúa solo sobre los sentidos de la vista y del oído. No actúa sobre el tacto, el gusto y el olfato. Esto nos va a permitir distinguir muchas veces cuando una cosa es una imaginación o cuando es una realidad. ¿Cuántas veces decimos que si no lo toco, no lo creo? Pues porque el tacto nos pone en la realidad. Mientras que la imaginación, pues puede meternos en el mundo imaginario, como se dice. Por ejemplo, imagínense ustedes una aguja imaginaria que cogen en una mano. Y ahora con esa aguja imaginaria pínchense un dedo de la, imaginariamente claro, con un dedo de la otra mano. ¿Ya ven la aguja que ha traspasado su dedo? Bueno, pues sin embargo, no han dicho ustedes ¡ay! ¿Por qué? Porque el tacto no funciona con la imaginación. Si funcionara el tacto con la imaginación, nosotros se habrían acabado, por ejemplo, las fábricas de aire acondicionado, porque nosotros nos imaginaríamos irnos al Polo Norte en verano o al desierto del Sáhara en invierno y inmediatamente tendríamos frío o calor a conveniencia. No, el tacto no funciona con la imaginación. Y también la tercera gran propiedad de la imaginación es que somos bastante inconscientes de su funcionamiento. Por ejemplo, la imaginación está constantemente metiéndonos imágenes. Por ejemplo, ustedes ahora mismo pues se imaginan mi cara. Muchos de ustedes pues no me habrán visto nunca. ¿Con qué seguridad, sin embargo, aceptan que mi cara es la que les da su imaginación? Me ocurrió con frecuencia en mis viajes, no sé qué ocurre con los vídeos, pero que las personas lo primero que me dicen cuando me conocen es ¿qué alto es usted? Yo no sé por qué la imaginación a todo el mundo le mete al ver mis vídeos que yo soy bajo, bajito.
Pues no, soy bastante alto, mido más de 1,90. Entonces, esto pues es muy habitual. Y nosotros las tomamos como verdaderas, hasta el punto que una vez tuve que esperar en un aeropuerto 20 minutos a la persona que me esperaba, porque ya estaba esperando un bajito y yo estaba a su lado. Entonces, hasta que no nos comunicamos de otros modos, no descubrimos quién era la persona que me venía a hacer el contacto, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que le acabo de decir, pues imagínense ustedes que pues la radio lo están oyendo y ustedes les ponen cara a esos locutores, o al que le habla por teléfono, le ponen cara y están seguros que esa cara es verdad. O por ejemplo, vean ustedes un día, pues póngase a escoger telas o para, yo qué sé, para tapizar un sofá. Y entonces ven ustedes muestrarios de distintos sitios y finalmente dicen, esta es la que a mí me interesa. Van a la tienda y le dicen, no, esta no la tenemos. No la tenemos. ¿Cómo que no la tienen? Si no, es que usted ha mezclado en su cabeza y al final se ha creído que ha visto una que en realidad no existe. Bien, estas son las tres propiedades muy importantes de la imaginación. Por eso la imaginación tiene tanta importancia en el funcionamiento del hombre. Bien, entonces el proceso de paso de sensación a percepción, cuando le introducimos la imaginación y la memoria, veamos por ejemplo el ejemplo de la tela, un estampado, deberíamos ver, pues eso, de las dos vemos el uno, pero si le metemos la imaginación y la memoria, nos pueden meter otras imágenes para añadir al estampado, porque es un proceso aditivo. Y entonces la sensación original se le añaden imaginaciones al fin y al cabo. El resultado es que yo tengo como resultado en mi percepción, muchas veces no solo tengo el original, sino que tengo el original más las mezclas que me puede hacer la imaginación. Esto es especialmente importante, por ejemplo, pues cuando se trata del aprendizaje de la lectura en niños con dislexia, niños con déficit de atención, etcétera. Esto es clave. La imaginación es la clave de el conocer cómo funciona, la clave de poder atender estos problemas de aprendizaje. Entonces, una vez que ya tenemos la percepción, pues entonces ya pasamos la información a la inteligencia. La inteligencia lo procesa y y la voluntad toma decisiones. Por tanto, hay dos procesos, o tres, como quieran ustedes, antes del pensamiento, para llegar a pensar las cosas. En el proceso de la percepción hay que estar atentos a que se cuelan sonidos e imágenes que no vienen de la realidad. Y por tanto, podemos estar pensando sobre algo que creemos real y no lo es. El proceso de la percepción es distinto del proceso del pensar. Y voy a decir, nosotros habitualmente estamos añadiendo siempre imágenes, pero también voces, a través de esa imaginación. En el pensamiento no se introducen voces. Verán ustedes qué interesante es esta característica para detectar a los intrusos que quieren meterse en nuestra actividad intelectual. Bien, entonces, ¿quién puede acceder al proceso de percepción de los sentidos corporales? Por supuesto, los seres materiales, los que vemos en la realidad, pues los que percibimos por los sentidos, porque tienen una materialidad visible. Y nos vemos, oímos, tocamos, gustamos o olemos.
Eso son lo normal, lo que nos entra a través de los sentidos externos. Pero, ¿y los seres espirituales, cuya materialidad ya vimos en otro vídeo anterior que es invisible? Pues no sé si es que son ondas o solamente, como pues puede ser un teléfono wifi, o son gases, o son... Pero el hecho cierto es que los seres espirituales, su materialidad es invisible. Y entonces ellos, ¿cómo acceden a nuestro proceso de percepción? Pues por los sentidos externos no es normal. Nosotros no solemos ver a un demonio o un ángel. No es lo habitual. Pero, sin embargo, por los sentidos internos les va a resultar muy fácil, provocándonos sonidos o imágenes internas en esos sentidos internos, bien sea nuevas por la imaginación, bien sea recuerdos por la memoria. Y entonces esos seres espirituales es la forma habitual de trabajar. A nosotros, si saben camuflarse bien, si no conocemos estas cosas, pues nos pueden parecer que son pensamientos propios lo que nos están dando como imágenes o como sonidos adicionales. Entonces, los sentidos corporales son la vía de acceso al hombre de todos los seres espirituales creados. Y tiene mucha importancia detectarlo, ya que unos seres espirituales nos van a dar inspiraciones buenas y otros nos van a dar inspiraciones malas. Por tanto, si no lo sabemos detectar, que no viene de nosotros y por tanto viene de alguien exterior, pues nos colarán muchos goles, como se suele decir. ¿Cómo detectar y controlar entonces esas intrusiones? Pues vamos a ver. El único lugar posible cuando nosotros oímos voces interiores, voces no significa una voz alta y machacante, a veces también, ¿no? Pero son como voces que, bueno, podríamos decirle casi pensamientos. Bueno, pues esas voces, el único lugar posible por donde se introducen es por la imaginación. Y los causantes es que sea yo mismo el que está haciendo trabajar a mi imaginación, lo cual es posible, porque yo quiero tararear no sé qué canción. O otros. Y lo normal es que esos otros están imitando mi propia voz. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad simplemente pues, de venderme otras cosas, de engañarme, de hacerme creer que soy yo mismo. Ejemplo de formatos habituales que no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces sus pensamientos van unidos a controversia o a diálogo interior interminable? ¿Está usted lavándose los dientes y teniendo una conversación interior sobre el problema que ha tenido en el trabajo o en su familia o en... ¿Está usted seguro que esa conversación está provocada por usted? ¿Podría decir incluso que la está oyendo, ese diálogo? ¿Utiliza incluso usted la voz alta? En voz en alto, bajito, pero una voz que la puede usted oír. ¿Cuántas veces se autorrecrimina usted con enfado? Y a veces de modo hasta obsesivo y excesivo. Es que soy imbécil, es que soy idiota, es que me he vuelto a equivocar en este camino por el que debía ir. Y entonces ahora me cuesta 10 minutos volver hacia atrás. Soy tonto, soy un despistado. Oiga, ¿a usted le es normal insultarse a sí mismo? ¿O habrá alguien que le está a usted insultando con motivo de esa equivocación? Con motivo de ese enfado. Y está aprovechando la situación de equivocación y de enfado para
para que usted pierda su propia mm, auto valor. ¿Cuántas veces se encuentra usted pensando temáticas absurdas? Voy a matar a mi madre porque, oiga, ¿eso es normal? Temáticas tremendas, barbaridades, relativas a esos 7 pecados capitales. Dice, pero ¿cómo es posible que yo estuviera pensando esto? Hasta casi se podría decir que usted lo oye, lo que estaba pensando, lo ve. ¿Quién le estaba metiendo esas palabras, esas imágenes? Usted no es un idiota que se dedica a tener temáticas absurdas en su cabeza. Detéctelo. Se lo están colocando. Es el modo habitual de la tentación. ¿Consecuencias? Pues la consecuencia es que no es nada seguro la propia paternidad de un pensamiento si este pensamiento va acompañado de voces, diálogos interiores, etc. Claro, a los niños es más fácil ponerle imágenes, pero a partir de los 14 años ya no se ven esas imágenes, ya todos son diálogos interiores, voces interiores con su propia voz, con su propio timbre de voz. ¿Para qué? Pues para que usted crea que es usted mismo. Hay un filtro rápido para expulsar estas cosas y es invocar interiormente los nombres de Jesús y María. Ningún demonio va a estar donde se está nombrando a Jesús y a María. Son nombres que ahuyentan a los demonios inmediatamente. Se lo recomiendo, la próxima vez que tenga usted una de estas conversaciones interiores consigo mismo, diga Jesús, diga María varias veces. Ayúdame. Y ya está. Verá si desaparece esa conversación. Y esto es lo que nos hace tener, es importante distinguir entre sentir, sentimos con los sentidos externos, percibir, añadimos la imaginación, la memoria, etc. Y consentir. Porque a veces hay personas que creen que por haber sentido ya están consintiendo, por haber percibido ya están consintiendo. No. No. Bien. Y además de la vía del cuerpo, los sentidos corporales, hay otra vía de recibir datos el hombre. Muchas veces observamos que tenemos ideas propias, cuyo origen pues no procede pues de sensaciones externas ni de imaginaciones o recuerdos. Pues si no procede del cuerpo, el único otro sitio por donde puede proceder es de la inteligencia del espíritu. Por ejemplo, usted de pronto dice, qué bien he explicado esto cuando hablaba a fulano. Oiga, ¿es solo usted o a lo mejor le han ayudado a explicarlo? Pero sin voz. Por ejemplo, tiene usted, se pone delante de la Eucaristía del Santísimo en adoración, su fe podría decirse que es que se puede cortar. Eso es ese concepto le viene con imagen, con sonido, sin imagen, sin sonido. Por ejemplo, usted de pronto desea hacer una obra buena, pongamos una limosna o un voluntariado de ayudar a enfermos, etc. ¿Usted ese deseo lo tiene con conversación externa o sin voz? ¿O usted desea alabar o agradecer a Dios algo? ¿O tiene de pronto dolor de los pecados? ¿El dolor de los pecados le viene a usted con una voz, con una imagen, con conversación? ¿O le viene sin voz? ¿O usted le pide al Señor que venga pronto? ¿Lo tiene con una voz? Bueno, pues es que estos deseos y estos conceptos aparecen sin voz ni imagen interior. Y además infunden paz y seguridad. Lo contrario que esas controversias
de nuestra imaginación, que esos insultos que recibimos por nuestra imaginación, estos infunden paz. Donde hay paz, está Dios. Están viniendo por el Espíritu. Dios le está a usted sugiriendo, hablando entre comillas, lógicamente. Entonces, distingamos lo que viene del cuerpo y lo que viene de la otra vía, la del espíritu. La forma habitual de manifestarse Dios es a través del espíritu. No quiere decir que no se pueda, ahora hablaremos, ¿no? Pero es la forma de manifestarse natural. Él ha diseñado así al hombre para poder hablarle al hombre de un modo propio. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Como siempre pueden obtener más información en garabandal.org.es, incluida la adquisición de las diapositivas de estos vídeos, en el canal de YouTube de Antonio Yagüe y en el canal de suscripción a novedades, en donde se publican esta serie exclusivamente. vimeo.com/ondemand/hipótesis. Muchas gracias y les espero en el próximo vídeo.